Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. La hora de lo invisible. Buscamos hacer visible lo que no se ve en el saber popular, lo oculto, lo ignorado, las historias no conocidas, difundir los orígenes y la base de nuestra cultura. No queremos cambiar las ideas, queremos aportar información, puntos de vista que motiven a la reflexión. El conductor Dicky Skopgard, el debatidor Eduardo Fabier Dubois, nos darán la oportunidad de conocer lo invisible. Muy bien, muchas gracias, señor locutor. Buenas noches para todos. Nuestro programa número 7 de la hora de lo invisible. Hoy a Dicky Skopgard nos pidió licencia por hoy, con todo gusto le hemos concedido, porque además él es el dueño del programa, así que no teníamos más remedio. Le hemos pedido a nuestro amigo, el profesor Marcelo Camerini, que nos venga a colaborar con esta sección. Y bueno, y como siempre, Gerardo Subirana de operador, Javier Martínez en bambalinas, y Marta en la puerta. Bueno, con todas esas cosas que hacen a esta radio tan familiar y tan cariñosa. Y hoy con un tema realmente interesante. Yo estoy fresquito de la Ruta 40, yo digo Ruta 40 Sur, porque les cuento que con un par de amigos hemos hecho el viaje y con otra novedad también. Hoy es mi cumpleaños. Eso sería maravilloso si el número no fuera un número tan difícil, ¿no? Ese número que no son 50 ni son 60, tampoco son 80 ni son 90, pero bueno, ya el oyente descubrirá que son 70. Tratamos que no se note, me estoy poniendo todo tipo de máscaras faciales y esas cosas. Ahí está, ¿ves? No lo puedo creer, Gerardo. Y 70, Gerardo, ¿qué vas a hacer? Pero como leí por ahí, los 70 de hoy son los 50 de nuestros abuelos. Así que todavía tenemos cuerdas, si Dios quiere, con este programa. Y si no, nos iremos haciendo invisibles, ¿no, Marcelo? Bueno, Marcelo, te saludo. Gracias por venir. Si querés comentarme algo de entrada. Gracias, Eduardo. Como vamos a hablar hoy de la Patagonia rebelde, pensar que cuando lo hay matan... Hay que acercarse más todavía. Sí, hay que muy comerlo, bien, muy bien. comer el micrófono. Bueno, muy bien. Según Gerardo. Estamos aprendiendo la técnica radial. Cuando lo matan al coronel Varela, que es el protagonista, una parte del protagonista de los hechos de hoy que vamos a narrar, tenía 48 años. Así que, mira vos. Claro, es impresionante, ¿no? Toda la vida que hacían y eran ya grandes, viejos y eran personas de 40, 50 años, ¿no? Y nos parecerían personas muy jóvenes. Bueno, entonces yo les contaba, hicimos un viaje con la Ruta 40, ya hemos hecho varios viajes con estos amigos, Carlos Torres, Dicky Skopgard, el que hoy pidió licencia, nuestro super columnista. Bueno, hicimos un viaje a Camino Santiago, muy lindo en bicicleta. Claro, como ya éramos mayores de 60, lo hicimos en bicicleta a motor. Pero la bicicleta a motor no crean que no uno evita pedalear, hay que pedalear y hay lugares donde el motor no ayuda, el motor te ayuda cuando está todo llano, te vas bien, pero con todas las subidas hay que darle, bueno. Luego hicimos un viaje a Cusco, a Machu Picchu y a las alturas de Nazca, una semanita en Perú, porque mi permiso de salida es una semana, así que hay que respetarlo. Hay que cumplirlo. Si no se pudre todo. Y luego Dicky tuvo su accidente de moto y bueno, ya hicimos un viaje todo en auto, ruta 66 en Estados Unidos. Como ustedes saben, es una ruta desactivada cuando salen las autopistas, pero quedan trazos de la ruta, queda mucho folclore, muchas cosas históricas. La película Cars es la película que recuerda la nostalgia de esa ruta, pero además la ruta está entre unos parques extraordinarios. Y ahí entonces visitamos unos parques, bueno, por supuesto, el más grande que es el parque
del Cañón del Colorado, que es extraordinario, pero antes visitamos el Monument Valley de los indios navajos, y bueno, el Valle de la Muerte, bueno, una serie de parques muy lindos. Y bueno, vino la pandemia, ya teníamos planeado Ruta 40, de Bariloche a Calafate. ¿Por qué de Bariloche a Calafate? Bueno, la Ruta 40 sabemos que tiene 5.100 kilómetros, nace ahí en Puerto Deseado, al sur de Santa Cruz, donde empieza el Estrecho de Magallanes, que sabemos que es chileno, y termina en La Quiaca. Bueno, esta ruta va bordeando la cordillera, a veces muy cerca, a veces no tanto. Tiene muchos tramos pavimentados, en realidad tramos sin pavimentar quedan pocos. Y nos pareció, bueno, empezar por el sur, que es tan magnético, tan extraordinario. Bariloche, salir de Bariloche, no hacer Bariloche, que es lo que conocemos. Y ahí nos encontramos con dos Patagonias, dos Patagonias, llamémosle sur y al oeste. Una Patagonia quizás más conocida por nosotros, que es la de Bariloche. Luego uno va a El Bolsón, que es una ciudad muy multicultural, con hippies y con gente originaria, y también con estancieros, nacidos y criados, y también con empresarios que van a ir a hacer negocios, el Lago Puelo, que es muy lindo. Y luego uno se va, y ya se va para la zona de Trevelin, la zona galesa, y la zona de Esquel. Y el primer día terminamos en Futalaufken, que es un parque nacional de los Alerces, que es muy lindo, ahí en una hostería esa noche. Eso yo diría que es lo que conocemos, o lo que uno más o menos conoce. Yo si hago una encuesta, la gente conoce algo de eso, todos conocen. Incluso las historias, las de los galeses, son más conocidas. Pero luego de esto uno entra en la Patagonia profunda, uno entra a andar en el auto, el jeep que habíamos alquilado, un jeep renegado. Era renegado con nosotros el jeep, no solo se llamaba renegado porque, bueno, pensamos que era doble tracción, era una tracción sola, pensamos que era caja automática, era caja manual, que eso, quieran que no, cansó un poco, y bueno, y Dicky no estaba muy dispuesto a manejar la manual, la manejamos nosotros. Y bueno, y con esta Renegade anduvimos, pero en un camino no andaba más, se metió en el barro, se hundió, no hubo forma de sacarla, no hubo forma de avanzar. Bueno, la sacamos forzando el motor y empujando nosotros, por supuesto, y tuvimos que desandar ese camino. Bueno, fue una estancia, un momento interesante. Eso de zozobra que son drama y hoy son comedia, ¿no es cierto? En medio de las montañas, un día hermoso, ya atardecía, en medio de la nada, en medio de la nada. Y ahí entonces nos ponemos a volver, habíamos hecho 2 horas, nos faltaban como 2 horas más, nos pusimos a volver a un pueblo encantador que se llama Los Antiguos. Digo que es encantador porque está frente al lago, pero además es el pueblo donde los tehuelches iban a pasar sus últimos años porque querían ser enterrados frente al agua. Si no era el mar, porque ellos eran de cordillera, frente al lago. Así que un lugar con mucha granja, con mucha fruta fina, como se llama, realmente un lugar extraordinario. Bueno, tuvimos que volver ahí, pero en medio del camino, ya era de noche, vemos que empieza a calentar el agua, paramos, abrimos la tapa para echar agua, y la tapa tenía una contratapa abajo que no salió. Cuando dimos vuelta a la rosca, no salió. Andábamos un rato y teníamos que parar, un rato parábamos, no llegábamos a esta altura, porque cada vez había que parar más rápido. 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto y parar. Y de golpe el milagro. Aparece una luz, el camino, la única luz que pasó en todo el día, por supuesto. Le hicimos señas, eran 2 peones de la estancia, la frontera. ¿Cómo se iba a llamar la estancia si no? Porque ahí está la frontera. Uno está, de un lado tiene la estepa y algunos montes, del otro lado tenés el azul de la cordillera, que es más baja allá que acá, ¿no? Que Mendoza o Bariloche. Y bueno, y pararon los muchachos y bueno, primero trataron de hacerla girar con un palito, con esto, al final trajeron un cuchillo, rompieron la tapa, no sabemos qué pasaría después, le pusimos agua y nos fuimos. Y bueno, llegamos tardísimo ahí a Los Antiguos, y bueno, ahí buscamos alojamiento, buscamos cenar, terminamos tarde ese día. El otro día el auto nos empieza a fallar, como que está con un problema de dirección o de tren delantero, cuando viste parece que estás en un piso con oruga. Y bueno, ahí llegamos a Perito Moreno, averiguamos, al final era un problema de,
yo te lo conté, barro en las llantas. Lo limpiaron y ya quedó bien. Hablamos con la compañía que lo alquiló y la compañía nos dice, puede ser barro en la llanta, o sea, ya ellos también tenían la experiencia. Así que bueno, y con esto llegamos a donde está uno de estos, no digo misterios, pero cosas ocultas que uno no tiene presente, que es el tema, bueno, pasamos Cueva de las Manos, que es para otro programa muy interesante, pero bueno, llegamos ahí a un pueblo y de golpe encontramos un cenotafio que dice por los 1500 peones rurales que murieron en los hechos trágicos de los años 1920 a 1922. Creo que los hechos fueron más, todo 21 creo que fue la mayor violencia. Bueno, seguimos más adelante, otro cenotafio. Vamos ahí al pueblo, Gobernador Gregores, y nos dicen, sí, mire acá, y nos dan un folleto diciendo todos los lugares donde había, y había un circuito turístico, de estos turismos, digamos, nuevos, ¿no? Que no son turismos para disfrutar, como cuando uno ve campos de concentración, esas cosas, pero bueno, son interesantes, ¿no? Y acá están los lugares, bueno, toda una cosa nueva, y claro, nos acordamos de la película, fuimos incluso a un restaurante que se llamaba La Patagonia Rebelde, y creo que el libro se llama, Marcelo, ¿cómo se llama el libro? La Patagonia Rebelde. Bien. Sí, sí. Y todo muy bien ambientado. El cordero que nos dieron era testimonial. ¿Sabes lo que es un cordero testimonial, Marcelo? No, la verdad que no. De cordero tiene el nombre nada más, pero vos vas ahí y no comes nada. Era una cosita seca de nada, una tirita, nada. Bueno, fue testimonial. Pero el lugar era encantador, qué sé yo. Bueno, y ahí nos vino el tema de la Patagonia Trágica y bueno, justamente Marcelo que se ofreció para acompañarme, que Dicky no podía. Bueno, por ahí te preguntaría, Marcelo, si nos contás a los oyentes un poco. Algunos vimos la película, otros ni la vieron, ni habían nacido cuando se hizo la película. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hubo en los años 20 un cambio de contexto internacional y también local, ¿no? Internacional porque había terminado la Primera Guerra Mundial y había un cambio de paradigma en el mundo, ¿no? Había caído el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Prusiano-Alemán, había una reconfiguración del comercio internacional. Y en la Argentina había un proceso nuevo que había sido la llegada al poder de la Unión Cívica Radical en el 16. También, ¿no es cierto?, con un cambio de paradigma por ahí de las políticas más conservadoras que hubo desde la década de 1890 al 16. Y por supuesto había también cuestiones sociales. ¿Por qué? Porque había habido una fuerte inmigración en la Argentina, había cambios en las reglas del comercio exterior, se empezó a exportar más, a producir más, mayor tecnificación, había reclamos sociales. ¿Por qué? Y por mejorar las condiciones de vida, porque las condiciones de vida en el campo no eran buenas. Y había un fenómeno político. Muchos inmigrantes vinieron con ideas anarquistas de Europa, y que acá... ¿Cómo definiríamos el anarquismo, Marcelo, para la gente que no esté muy imbuida de las etiquetas ideológicas? Lo definiríamos como una idea de suprimir la autoridad, por concepto general, ¿no? Que no haya autoridad, sino que el propio hombre pueda establecer, junto con los otros hombres, las reglas de convivencia. Bien. Lo cual, bueno, es bastante utópico, ¿no? Lo sabemos. Y eso produjo una tensión social que se va a empezar a producir a partir de los años 20. Y se va a extender durante muchos años y es probable que encuentre después su canal o sea, el agua que va juntándose en la presa encuentra su canal de expresión, digamos, seguramente después del 45, cuando empieza otra nueva etapa en la Argentina, que es una etapa de reconocimiento de derechos sociales, ¿no? Esa es la realidad. ¿Qué pasó en la Patagonia? El problema empieza en el año 20, en diciembre del 20 empieza el problema. Empieza a haber huelgas por parte de los peones
de las estancias y quejas de los estancieros por esas huelgas, porque había muchos compromisos de exportación, sobre todo de lana al Reino Unido. Yo leí que el precio de la lana había caído por algún motivo internacional. ¿Es correcto, Marcelo? Sí. El precio de la lana había caído, eso podría repercutir en que los estancieros estuvieran reticentes a dar mejoras sociales, pero también es cierto que había necesidad de cumplir con algunas cuotas de exportación y todo lo que paralizara la infraestructura, el funcionamiento de las estancias y de la producción de lana, que es básicamente la esquila de la oveja, atentaba, ¿no? Bueno, entonces el presidente Irigoyen convoca al coronel Varela, un dato muy interesante, histórico. Nunca la orden fue dada por escrito. Nunca fue dada por escrito. Y la orden fue, vaya, vea y cumpla con su deber. Esa fue la premisa. Qué grande. Una orden abierta, llamémoslo. Una orden abierta. Regimiento 10 de caballería, encabezado por el coronel Varela, y va en diciembre a tomar cartas en el asunto, en el conflicto. En una primera etapa lo resuelve el conflicto. Sienta en la mesa a los estancieros y sienta en la mesa a los peones y logra conciliar a la mayoría de ellos. Una parte, muy influenciada por los anarquistas, se calcula que unos 200 huyen a la cordillera y pasan para el sector chileno en disidencia con ese acuerdo. Esa es un poco la síntesis. Pero en febrero, eso es en febrero del 21, pero en octubre de 1921 renacen las huelgas. Y ahí entonces sí, vuelve Varela vuelve. Claro, los obreros creo que decían que no les habían cumplido, ¿no? Había. Yo te cuento una, ahí en el restaurante que era, bueno, interesante, ¿no? Divertido, estaban las consignas de lo que los obreros pedían, ¿no? Entonces pedían cosas que uno decía, es cierto, que no haya más de 3 personas en una casilla de 2x2 durmiendo, que tengan colchón y almohada, pedían que el botiquín no esté en inglés, que esté en español, 3 comidas por día, pero una de las cosas que pedían, yo no sé si era un chiste, porque decía no trabajar afuera los días de viento. Y uno dice, bueno, la Patagonia, días de viento son todos, ¿no? Sería bueno. Te agrego, no sé. te agrego 3 tips más. Las jornadas eran aproximadamente de 27, los días de trabajo eran 27 días al mes, con jornadas de 16 horas diarias. Claro. Y sobre todo, el gran problema que había es que cuando se enfermaba o se cortaba por la esquila se hacía con tijera, no con tijera eléctrica como se hace ahora, sino con tijera manual, y muchas veces no solamente se corta al animal, sino también se corta al peón. Claro. No había ninguna responsabilidad del estanciero ni ninguna cobertura. O sea, si trabajás, te pago, si no trabajás, no te pago. Y además condiciones de hacinamiento en cuanto a las casa-habitación que se le daba, etcétera, etcétera. Como era muy difícil vivir en esa zona, muchos peones se iban de zonas mejor, como la provincia de Buenos Aires, o el Gran Buenos Aires, o otras provincias. Se iban para Junín muchos. No, Junín no iba. Hay que ver si Junín tenían... de los Andes era. Hay que ver si tenían para el viaje. No, las familias quedaban en otros lugares. Claro. Entonces eso también generaba un desarraigo y un problema social muy, muy grande. Sí. Porque la llevaban cuando ya se podían instalar y a veces no se lograban instalar tan fácilmente. Muy bien, noviembre del 21 vuelve Varela, 1921, y inicia los fusilamientos. Inicia la represión. Sin decretar el estado de sitio en la provincia, toma prácticamente la administración militar de la provincia, porque el gobernador nunca dicta el estado de sitio provincial, ni el Estado Nacional lo dicta. Podría haber dictado el estado de sitio de la provincia, pero no lo hace. Y ahí se discute la cantidad de muertos, ¿no? Va entre 700 y 1200. Bueno, y hay toda una literatura, depende el sector para donde uno ideológico apunte, que uno claro, adhiera, ¿no claro. es cierto? Donde se cargan más las tintas para un lado, se cargan más las tintas para el otro. Lo cierto es que los muertos existieron. Sí, lo que decían desde el lado gremial era que cuando les intiman la rendición, le dicen que, bueno, ríndase, le vamos a respetar la vida. Ellos se rinden y los fusilan. Y no se respetó, así es. Ahí también había como una tendencia, como una voz que decía, bueno, estos son comunistas, estos son chilenos, estos quieren entregar la Patagonia, ¿no? También había como un temor
real o imaginario, de que fuera una cosa grave, importante, y bueno, eso también pudo haber influido. Ahora, en la película, el que hace de Varela, no sé si la viste, Marcelo, Sí, sí, la vi. es Alterio, ¿no? Y la cara de Sí. Alterio, Bueno. cuando dice, ¿qué hago con este? Entonces él muestra así. ¿Qué hago? ¿Esto? ¿Qué es? 4 tiros. ¿Cómo? ¿4 tiros? La sorpresa del suboficial o del que tenía que cumplir la orden era tremendo, porque bueno, era una orden muy fuerte y así, bueno, ahí está, ¿no? Bueno, interesante realmente la historia y como siempre, y como dice Marcelo, siempre están las dos versiones, pero bueno, con el tiempo a veces se van aclarando, se van decantando algunas cosas. Fíjate que con la Esquila, nosotros la primera noche en Calafate, que llegamos tarde, no teníamos tiempo de ir a ver al glaciar Perito Moreno, pasa que el glaciar no está en Calafate, ¿no? El glaciar está a 80 kilómetros y además la última parte es todo curva contra curva, mucha vegetación, muy linda la vegetación, pero bueno, tardás 1 hora y monedas tardás. Entonces, si nosotros llegamos a la tarde, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y Dicky nos dice, porque Dicky tiene todo estudiado, ¿no? Es una logística perfecta. Nos dice Dicky, astroturismo. ¿Qué es eso del astroturismo? Bueno, te vienen a buscar, te llevan a una estancia, estancia El Galpón, estancia famosa. Estancia El Galpón, primero tenés una experiencia con ovejas. Te dicen, ahí están las ovejas, tóquenla. Dije, bueno, está bien. Las vamos a tocar, se escapan. Bueno, sí, bueno, están las ovejas para que la gente conozca ovejas, como si uno no supiera lo que es una oveja, pero bueno. Luego de esto, te pasan a un lugar donde las esquilan, ¿no? Las ponen ahí, te muestran las máquinas, cómo es el procedimiento. Interesante, un galpón de esquila, que en realidad sí es el nombre, es por eso. Y ahí te cuentan que las esquilan 2 veces por año. Sí. Pero las esquilan una vez cuando empieza el verano, digamos, le sacan toda la lana, ¿no es cierto? Pero fíjate que, por ejemplo, en marzo-abril les esquilan los ojos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para que la oveja no, para que vea, porque dicen, la oveja cuando pierde la visión, No come. se pierde, no solo eso, se pierde de la manada, se va por ahí y bajan los pumas y se la comen. ¿Qué hay pumas? Sí, hay pumas. Y te digo, Marcelo, el día que fuimos al Chaltén, fuimos ahí a la oficina de informe donde estaban todos los que hacen trekking, ¿viste? El Chaltén es trekking y escalamiento, ¿no? Son como 2 grupos, todos los que hacen trekking, entonces tienen que ir ahí, iban a pedir información de la meteorología, los refugios, las sendas, esto, lo otro, los registraban para saber que el tipo baja y que no hay que buscarlo porque está perdido. Y fueron unos diciendo, vimos un puma, ¿tiene foto? Entonces tenía que mostrar la foto del puma. Dice, sí, este puma ya lo registraron hace media hora, ya nos contaron que estaba por ahí. Quiere decir, los pumas estaban, ¿no? A diferencia del huemul. El huemul, vos sabés que es un ciervo enano en extinción. Pero nadie vio ninguno jamás. Están todos los carteles. Si vio un huemul a veces, pero nadie vio ninguno, en fin. Bueno, ya estamos en hora, Marcelo, ¿te parece que hacemos un pequeño corte? Le vamos a pedir a nuestro operador una canción de la película, que nos trae la rememorancia de ese momento, de esa historia, 1921. Adelante, por favor, Gerardo. Hijo del pueblo, te oprimen cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiero morir. Esos burgueses hacen egoístas y así desprecian la humanidad. Serán ardidos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. No
Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Muy bien, nuevamente en la hora de lo invisible, estuvimos viendo algo de la Ruta 40 del sur, y vimos algún episodio de la Patagonia Rebelde, la Patagonia Trágica, los Vengadores de la Patagonia Trágica. Pero quería preguntar a Marcelo, que estuvo investigando el tema, ¿qué fue de la vida de este coronel Varela, del que fusiló? ¿Hubo un sumario, un juicio militar? ¿Qué le pasó a él? ¿Fue ascendido? Contame qué pasó, Marcelo, con él. Bueno, no hubo ninguna denuncia por violación de los derechos humanos. No existía. Hemos llegado, claro. Estamos mucho más civilizados. No existía. Varela, después que reprimió, vuelve, termina su carrera, no es que lo ascienden ni lo condecoran, es probable que, no tenemos datos fehacientes, pero es un poco lo que la historiografía dice, es que como se produce con posterioridad a la represión todo un hecho social que finalmente llega la información a Buenos Aires, Varela es retirado del escenario, podríamos decir, militar, y pasa a retiro. Tenía 48 años cuando un día va saliendo de la casa y un anarquista llamado Kurt Wilkens, alemán, que había venido desde los Estados Unidos, había ido de Alemania a Estados Unidos, en Estados Unidos había tenido algunos problemas con la ley y lo habían deportado. Aquí tuvo algunos problemas, estuvo preso, pero finalmente fue liberado por la justicia y en un determinado momento lo espera Varela a la salida de su casa, y cuando Varela va a salir a la edad de 48 años lo mata de 3 tiros. Y Varela cae muerto a la salida del zaguán de su domicilio. Ese es el final de... Sería el vengador de la Patagonia Trágica. Es el vengador, claro. Sí, del coronel Varela. Interesante. Y me hacías acordar recién cuando hablabas de la esquila, de los galpones, de las ovejas, que mi bisabuelo, que era francés, venido de Francia, viene a la Argentina y se dedica, entre otras cosas, a la producción de ovejas, ¿no? A la cría de ovejas. Y cuando se cría ovejas, no en la Patagonia, sino en la provincia de Buenos Aires, como era el caso de él, cuando llegaba el invierno y se empezaba a acabar el pasto en los campos de él tenía que invernar, ¿no? Así fue la tradición familiar y lo que me contaba mi abuela. Y el invernar era salir con las majadas de ovejas y los peones del establecimiento que él tenía a otros campos donde había pastos más altos. Bueno, y así pasaba el invierno. ¿Eran ovejas de lana o de carne? Eran ovejas de lana, ovejas de lana. Lo que se aprovechaba en los años, imagínate que mi bisabuelo muere en el 1935. Bien. Así que lo que se aprovechaba mayoritariamente ahí era la lana. El commodity de la carne viene mucho después, cuando realmente la oveja patagónica y los otros animales que se crían en la Patagonia se vuelve un relativo commodity, es decir, que los europeos pagan muy buen valor tanto por la lana como por la carne. Hasta esa época no, era solamente la lana. Bueno, él invernaba y cuando se hace mayor, contaba siempre mi abuela que hacía a las personas que estaban con él,
les hacía llenar su bañera de agua caliente y se metía dentro de la bañera de agua caliente porque tenía grandes dolores reumáticos. Y él decía que eso era fruto de los inviernos que había pasado invernando ovejas y que el calor de la bañadera, del agua caliente, le hacían cesar los dolores. Bueno, una linda historia que me hiciste acordar, Eduardo. Debían ser esos baños sibaritas que estás ahí, te van trayendo ollas de agua caliente, te quedás ahí, ¿no? 3 horas sin celular ni nada. Bueno, idealicémoslo Los así. baños de antes. Los creo. baños de antes. Pero no eran todos los días, eran una por Debería año. ser de vez en cuando. Claro. Bueno, gracias Marcelo. Y seguimos nuestro viaje. Y fíjense qué es lo que encontramos. Perito Moreno en todo. Perito Moreno, que como sabemos no existió ningún Perito Moreno, en realidad tenía un nombre, por supuesto, ¿no es cierto? Francisco Pascasio. Yo pensé que era Pancracio. Digo, Pancracio es todo el poder, el Páncratos, ¿no? El famoso. No, Pascasio. Es Pascasio Moreno. Bueno, pero se hizo famoso como Perito y le quedó Perito. Pero uno llega, por ejemplo, a un pueblo Perito Moreno. Llega a un lago Perito Moreno. Lleva un glaciar, el glaciar Perito Moreno, que antes se llamó distinto. El glaciar, en realidad, el Perito Moreno llegó muy cerca, puso una bandera, pero el que lo descubre es una expedición chilena. Después va una expedición argentina y le pone de nombre, ¿sabes cómo, Marcelito? No. Bismarck, en homenaje al gran canciller. al gran canciller de hierro. prusiano, claro. Y después, bueno, posteriormente le ponen... Y uno dice, pero el perito, ¿por qué tanto? ¿Qué se le debe al perito? ¿Qué inventó el perito? Bueno, y acá entonces aparece algo interesante, que es la historia del Perito Moreno. Incluso en Calafate hay algo que se llama el Glaciarium, o Museo del Hielo, que es un lugar hecho con todas las técnicas modernas, un lugar que está a unos 7 kilómetros de Calafate hacia los glaciares. Se visita, tiene juegos interactivos, tiene pantallas, tiene salas, todo sobre hielo, glaciares, glaciación, desglaciación, es extraordinario el lugar. Y tiene también algunas historias, y está la de Moreno, hay como una película de la vida de él, y con esto también nos informaron. Fíjense qué personaje especial, Perito Moreno. Primero, por parte de madre, era nieto de un inglés que había venido en la segunda invasión inglesa. Y se quedó, como ustedes saben, muchos ingleses se quedaron porque, bueno, le gustó, qué sé yo, no lo sacaron, bueno, se querenciaron, ¿no? Bien. Luego el Perito, un joven de buena familia, de muy joven salía al campo a buscar, trabajó incluso en Mendoza, en una empresa que explotaba minería, a los 22 años. Y a los 22 años con su hermano hizo un museo, porque él salía al campo a juntar huesos, a juntar cosas, le encantaba todo lo que era, digamos, paleontología, arqueología y por supuesto botánica y estas cosas, todo lo que era naturaleza. Bueno, investiga, recorre el país, es el segundo blanco que llega al lago Nahuel Huapi, el segundo blanco, el segundo europeo. El primero fue el pobre Mascardi, un jesuita que en el 1600 y pico vino del lado de Chile, había una misión jesuítica ahí en Chiloé. Hacían misiones, misionaban, cruzaban la cordillera, de paso buscaban también la ciudad de los Césares, que estaba la leyenda que estaba por ahí. Misionando, ahí encuentra a los tehuelches, pero le aparece una tropa tehuelche enemiga, lo matan, bueno, el pobre Mascardi por lo menos tiene un lago, ¿no? Que eso ya es algo que lo reconoce. Bueno, pero Perito, que fue el segundo blanco que llegó ahí, prestó extraordinarios servicios a la patria, extraordinarios servicios. Fíjense, quizás lo más destacado que siempre se menciona, la fijación de los límites con Chile. Recordemos que en 1881 Argentina hace su tratado de límites con Chile y con una consigna ambigua. Altas cumbres, las cumbres más altas, el límite pasa por las altas cumbres que son divisorias de aguas. Cuando van a ver, ven que en realidad la alta cumbre está de un lado, pero las aguas van para el otro. Entonces vos decís, bueno, ¿con qué me quedo? Con alta cumbre y con divisoria de aguas. Entonces se somete esto a arbitraje de la reina de Inglaterra y se nombra un árbitro, un tribunal. Moreno va muchas veces a Londres y Moreno se pone a recorrer a caballo toda la Patagonia.
toda la Patagonia para ir fijando los límites con la comisión, con esto, con lo otro. Y bueno, y descubren que en rigor los ríos son manejables, los cursos de los ríos. O sea, el río puede ser que vaya al Pacífico, yo te pongo 2 piedritas y ahora va al Atlántico, entonces esta parte es mía. Incluso lo demostró Perito Moreno, desvió un río que se llamaba Fénix en Mendoza, que iba para el otro lado y lo pasó para acá. Los chilenos también se dice que hacían lo mismo, entonces él demostró que la divisoria de aguas no funcionaba y que debía ser la línea de las altas cumbres. Bueno, midió y con eso, no sé, el laudo arbitral salió en este sentido y se ganaron, no sé cuántas decir, si 4.000 hectáreas, 40.000, 400.000, 40 millones, no sé cuánto, pues no lo puedo medir, pero fue realmente importantísimo. El gobierno lo premia, le da tierras en la nada, como era el lago de Nahuel Huapi, y él las dona para algo que fue genial, que se hacía en otros lados, pero acá nunca, los parques nacionales. Los parques nacionales. Entonces, el Parque Nacional Nahuel Huapi, una zona que implica que un parque nacional bueno, que no se va a vender y que ahí adentro no se van a poder hacer explotaciones, incluso no puede haber propiedad privada, salvo autorizada para ciertas actividades, o sea, un lugar de naturaleza que se va a conservar, se va a cuidar y para las futuras generaciones. Yo cuando leí eso dije, las futuras generaciones somos nosotros, que estamos acá, venimos después del Perito y vinimos acá, lo disfrutamos, así que realmente los hechos del Perito son admirables. Muere pobre, como Belgrano, escribe una carta unos días antes de morir, diciendo que había dado todo y que no tenía ni tierra ni para que entierren las cenizas. Cuando lo cremaran no tenía nada, no dejaba nada a sus hijos. Y bueno, y también se preocupó mucho por los pobres, los comedores, la ayuda social. Realmente creo, Marcelo, que es un personaje que si tuviéramos nuestro panteón como tienen los franceses, ¿no? Para poner a todos esos célebres personajes que se han destacado en distintas áreas, ¿no? Debería estar ahí. Debería estar ahí el Perito Moreno, creo que todavía no lo tenemos suficiente reconocido en su entidad, ¿no? Es el gran determinador de la frontera entre Chile y la Argentina. Es realmente el que fija la frontera entre Chile y la Argentina. Y después quedaron algunas zonas un poco definidas porque no se habían explorado. Por ejemplo, ahí en Chaltén, fíjate, está la laguna de la frontera, ¿no? Y esa también fue una zona que quedó medio en la nebulosa. En el año 65 hay unos carabineros chilenos que avanzan, toman una estancia, vienen los gendarmes argentinos, los desalojan, ahí hay un hecho de sangre, muere lamentablemente un teniente chileno, se entra a arbitraje, también de la Reina, y el arbitraje da, en el año 94, ratificado en el 95, da que la zona es argentina. Por eso se crea el Chaltén, porque el Chaltén es un pueblo inventado. En realidad el gobernador no quería que se cree, lo creó, o el dueño, no, el jefe de Parques Nacionales no quería que se cree, lo creó el gobernador. Llevaron al pueblo, llevaron gente, llevaron topadoras, armaron casas, pusieron la plaza, como una fundación, ¿no? Y tuvo empleados públicos y gente que estaba por ahí hasta que vino el gran boom del turismo, ¿no? Y sobre todo el turismo de jóvenes que van a hacer ahí caminatas, van a hacer escalamiento, y hoy si vos vas ahí es una cosa extraordinaria de trekking, ¿no? Como se le dice ahora, en esa zona. Bueno, de ahí sale el camino muy lindo bordeando el río de las Vueltas, como se llama, hasta un poco más arriba, la laguna del desierto. Son 30 kilómetros que tenés que hacer en 1 hora y cuarto porque es totalmente intrincado, pero muy, muy, muy bonito. Y en la laguna ya se ve uno de los glaciares.
Y bueno, y finalmente en esta parte de Perito podíamos hablar también del glaciar Perito Moreno. No sé si Marcelo vos ya has tenido oportunidad de ir o la tenés en tu bucket list. Está en la lista de espera. Bueno, No he ido yo al yo glaciar. te diría, Marce, que con la oportunidad de haber visto muchos lugares de Argentina, gracias a Dios, es un lugar único, ¿eh? Digamos, es tan único como Cataratas, ¿eh? Es tan único como Cataratas. Porque la visión del glaciar, el glaciar recordemos que es un río, ¿eh? Es como un río de bloques enormes de hielo, de témpanos, llamémosle, que va bajando una montaña muy lentamente, muy lentamente. Hay glaciares que avanzan, otros retroceden, otros están estables, o sea, la cantidad de hielo que reciben es proporcional a la cantidad de hielo que se va desangrando o desguazando en el agua, ¿no? El Moreno es uno de estos. Hay glaciares más grandes, los más grandes están en Chile, hay glaciares más altos, hay glaciares más vivos que avanzan más, pero el Moreno tiene dos atributos únicos. Primero, su accesibilidad. Al Moreno podés llegar y sentarte enfrente en un balcón a contemplar su grandiosidad, o podés hacer algo que es recomendable, que es la excursión en el lago. Hay un barco que sale a las 9 de la mañana y va recorriendo el lago argentino y te va llevando a los distintos glaciares. El glaciar Espegasini, que es un glaciar muy alto, mucho más alto que el Perito Moreno, hermoso, pero que está en retroceso. El Uppsal, que tiene el nombre de una universidad de Suecia, que es un glaciar que se está retirando y no te puedes acercar mucho porque es peligroso que se rompan los costados de la montaña. Otros glaciares por ahí y llegás al Moreno y realmente el Moreno tiene entonces la accesibilidad y dijimos segunda cuestión del Moreno, el famoso rompimiento. ¿Cada cuánto se rompe, Marcelo? No lo sé. Bueno, no tiene una fecha fija. En un momento pensaron que era cada 2 años, cada 4, se rompe cuando quiere. La última vez fue de noche, nos embromó a todos creo que en el 18. Y después creo que se había roto en el 16, ahí lo filmaron y es muy lindo. Entonces al romperse el glaciar se va formando como una cueva, la cueva se va de golpe, se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande la cueva, ¿no? Por el curso del agua que pasa de un brazo del lago al otro y el golpe empieza a caer y es una cosa, bueno, extraordinario. Además yo digo, la naturaleza tiene algo sobre el hombre, ¿no? No sé si a vos te pasa, Marcelo. Esa contemplación de Dios, del universo, de algo muy grande, de algo muy fuerte, de algo muy hermoso. ¿Viste que la contemplación no cansa a veces, no? Cuando contemplas algo lindo o algo majestuoso, es como que podés estar mucho tiempo. Los cristianos dicen, contemplando a Dios es el cielo, ¿no? Como que te alcanza a contemplar. Bueno, la contemplación de algo hermoso te crea un estado espiritual, mental, de paz, de sosiego, de estar bien, de no importa presente, pasado ni futuro, estás en un presente. Bueno, esto te produce el glaciar. Realmente admirable y en un contexto muy lindo, porque viste que el turismo es una industria muy amigable, todo el mundo está abierto, conversando, de buen humor, descubriendo cosas, informándose. Esto es realmente interesante, ¿no? No sé tus experiencias de contemplación, ¿cuáles me podés decir, Marce? De naturaleza. Yo sé que a vos te gustan los objetos culturales, pero No. de naturaleza. Yo creo que la contemplación de la cordillera de los Andes es absolutamente majestuosa, sobre todo en la parte de Mendoza, que es donde más alta, ¿no? Es realmente muy... Cuando uno va entrando y ve los penitentes, ¿no? O sea, ves la inmensidad de la naturaleza versus la pequeñez del hombre. Cuando por ahí después te das cuenta que el hombre, que es tan pequeño, también a veces tiene una gran fortaleza para poder, bien o mal, a veces vencer a la naturaleza y a veces sostenerla y apoyarla, ¿no? Fíjate que es de ida y vuelta, ¿no?
En algún momento el hombre queda pequeño frente a la naturaleza y algunas veces el hombre se impone frente a la naturaleza. Claro. Bueno, y en esa excursión, que es muy agradable y muy recomendable, y que te dan unos sándwiches de cordero patagónico verdaderos que están muy buenos, en un momento, claro, ¿viste qué haces con el turista? Vos tenés que entretenerlo. Entonces en un momento para en un lugar llamado Bahía de Vacas. Acá vamos a bajar, dice. Bueno, Dicky dice, bueno, espero que poder... Son 500 metros. Bueno, Dicky dice, me animo a caminar. Entonces bajamos toda la excursión, que éramos 180 personas. Una fila india muy larga, fila india, por un camino ahí, por un bosquecito quemado. Fila india, hasta una cabaña muy antigua que se veía allá lejos, 5 cuadras más o menos. Bueno, llegamos todos ahí y dicen, bueno, les vamos a contar la historia de la cabaña. ¿En qué consiste la historia de la cabaña? Bueno, acá no vivía nadie. Yo digo, bueno, estaban los originarios. Sí, pero los originarios en esta zona no había. Bien. Y claro, cuando principio de siglo, 1900 y monedas, empiezan a venir pioneros. Gente que viene, se instala acá, arma su cabaña, trae vacas en lanchas, en botes, las pone acá a pastar, se empiezan a reproducir. Un excelente negocio. Claro, los mató el Perito Moreno con el Parque Nacional, porque cuando se hace Parque Nacional Los Glaciares, vienen las autoridades del parque y le dicen, señores, título de propiedad, bueno, flojo de papeles. Qué sé yo, son tierras fiscales, bla, bla, bla. Bueno, no los vamos a echar, pero los vamos a condicionar. Ustedes van a tener que cumplir estas reglas, no van a poder producir más que tantosa, no van a poder tener más de tantas vacas, no van a tener... Claro, con estos elementos a los pioneros se les fue el negocio. Se les fue el negocio y poco a poco, que eran pioneros sobre todo de Europa Oriental, ¿no? Había croatas, esos países. Se fueron los pioneros y uno diría el tema está solucionado. No. ¿Qué quedaron? Las vacas. ¿Y qué hacen las vacas? Se hicieron, bueno, como las vacas de Pedro Mendoza, ¿no? O los caballos de Pedro Mendoza. Se hicieron salvajes y se reproducen a lo loco. ¿Y cuál es el tema de la vaca que se reproduce a lo loco? A nosotros nos parecería genial, ¿no es cierto? Carne, producción. No, el problema es que rompe todo el equilibrio ecológico. La vaca come cosas que tal vez para los otros animales, desplaza animales, los saca. El famoso huemul, el protegido invisible de la Patagonia, le hace mal a la vaca. Entonces, claro, dicen, ¿qué hacemos con el problema de la vaca? Bueno, está la solución de Varela. Uno dice, el rifle sanitario, ¿no? Los matan. O dice, no puedes matar a vaca. Bueno, vamos cazándolas y las vamos llevando de a poco a las estancias de Calafate para que, bueno, tengan su destino, pobre de vacas, pero se aprovechen. Bueno, otro dice, el problema es que se reproducen, lo que hay que llevar es a los toros. Bueno, esas son un poco las discusiones que están ahí en el medio, mientras tanto las vacas pastorean, son millones, y ahí están con este tema, que uno nunca pensaba, ¿no? Un tema de superproducción de vacas, pero que frente a los problemas ecológicos, llamémosle Marcelo, ¿no? El equilibrio ecológico. Yo digo, bueno, entonces la vaca, 1000 vacas valen lo mismo que un huemul invisible, ¿no? Ahora que estamos hablando de lo invisible. Y más o menos me dijeron, o sea, hay que cuidar la ecología, bueno. Un tema curioso, ¿no? Para esta situación. No sé tu opinión sobre el punto, Marcelo. Absolutamente. Cualquier animal que se lo deje sin el control necesario produce... puede pasar del efecto beneficioso al efecto pernicioso. El problema que tienen ahí es que los terneros machos, ¿cómo haces para controlar vos el tema de la reproducción? Bueno, básicamente... Yo digo, saquen los toros, claro. No, la vaca tiene un ternero hembra y un ternero macho. O sea, primero, cada 9 meses se reproduce la vaca. Se reproduce cada 9 meses. Segundo, puede salir hembra, tiene un solo animal, ¿no? La aparición es de un solo animal, no hay gemelos ni 2 animales, hay uno solo. Y puede ser hembra o macho. Al macho, en determinado tiempo, hay que castrarlo, porque si no, cuando evoluciona se hace toro, y entonces vuelve a reproducir a cualquier hembra, a la madre, a la hermana, a cualquier hembra. Y esto es contrario
a digamos, la planificación del campo? Bueno, en el campo se planifica de esta manera. La hembra se la pone para reproducir, la ternera hembra pasa a ser vaquillona y ahí se produce pues, dos caminos. O va al campo a reproducir o va a la comercialización. El ternero, el macho, a determinados meses de ese nacimiento se lo castra. Y entonces, al quedar sin testículos, primero baja su bravía, es decir, ya no va camino a ser un toruno y después un toro, y segundo, al no tener testículos empieza a tener más carne, ¿cierto? O sea, lo que va comiendo se va consolidando con valor cárnico y eso se llama novillo y que es finalmente entre 400 ¿En carne y 500 un kilos novillo vendido. y una hembra es lo mismo, Marcelo? Hasta determinado momento sí. Hasta determinado momento sí, entre los 200 y los 350 kilos es más o menos lo mismo. Lo que pasa que después el macho castrado puede lograr mayor cantidad de quilaje, puede llegar hasta 500 Claro, kilos. crece más. Exactamente. Bueno, tenemos que empezar a irnos, Marcelo. Yo quiero agradecerte la presencia. Hemos hecho un viaje por la Ruta 40 viendo estos temas de Patagonia trágica y los temas del perito, que para nosotros es realmente un héroe civil. Y bueno, y te queríamos invitar el próximo lunes, si nos querés acompañar, si Dicky sigue de licencia. Creo que tenías un tema interesante que estabas investigando. Así es, con mucho gusto. El lunes vamos a introducirnos en la vida de Bouchard. Decinos en un minuto, porque nos queda un minuto, qué hizo Bouchard para ser interesante antes que Gerardo nos corte. Bouchard fue un navegante muy interesante que tal vez no es lo suficientemente recordado por la historia y bueno, y les dejo la inquietud para que el lunes nos vean donde les vamos a contar la vida de este navegante. Muy bien, Bouchard o Bouchardo, según como uno lo quiera interpretar. Gracias Marcelo, gracias señores. Entonces el lunes que viene seguimos con otro Invisible. Buenas noches a todos. Y voy a festejar mi cumpleaños. Gracias.